Bienvenidos a la presentación de este libro de Ana Carrasco, La muerte en común, sobre la dimensión intersubjetiva del morir, que ha recibido el premio de ensayo Eugenio Trías de este año. Si recordáis, muchos de vosotros, el curso pasado empezamos un ciclo de conferencias que se llamaba El huerto cerrado, basado en un cuadro que podéis contemplar al fondo de la editorial. No el cuadro auténtico, evidentemente, sino una copia bastante buena. Y durante este tiempo pues hemos venido reflexionando sobre temas de cultura, de arte y de otros ámbitos. Este huerto cerrado pues simboliza para nosotros un lugar, un recinto, donde poder unir cosas y cosas buenas, donde poder unir la reflexión, la teología, la filosofía, el arte, la cultura, las diversas expresiones culturales. Y por eso hoy creíamos que era importante y necesario que nos acompañara una filósofa. Si podéis coger el móvil, porque lo mismo es alguien que nos tiene un mensaje muy importante que dar, y entonces o lo ponemos en silencio, en modo avión, o lo que se nos ocurre, ¿eh? Y bueno, decía que esta tarde pues tenemos el privilegio de contar con Ana Carrasco, que es filósofa, profesora de la Universidad Complutense de Madrid, que se especializó en el idealismo y el romanticismo en la filosofía antigua, y ella dice en su nota biográfica, no sé si lo dice ella, lo dicen de ella, que sus inquietudes filosóficas se centran en el lado oscuro de la realidad. Y luego se abre un paréntesis y dice el mal, el malestar y el terror. Bueno, pues esperamos que esta tarde no sea de terror, pero venimos sobre todo a disfrutar escuchándola sobre su última publicación y a compartir pues las inquietudes de este viaje inédito, imprevisible y irrepetible que simboliza la muerte para cada uno, la muerte propia, la muerte de un ser querido y la muerte pues, como acontecimiento ineludible. Muchas gracias, Ana, por estar con nosotros, bienvenida en tu casa y esperamos que te sientas fenomenal entre nosotros. Gracias. Muchísimas gracias a la librería por haberme invitado y por supuesto a Francisco y a Pilar. Desde luego con la presentación que me has hecho yo me levantaría y me iría. Hemos venido a escuchar sobre el mal, el malestar y el terror, ya bastante tenemos, ¿no? Bueno, en realidad es verdad que trabajo los temas que mencionabas del mal, el malestar y el terror, pero también la cuestión es por qué hay que interrogar sobre estas cosas, ¿no? Hay una laminilla ólfica que se encontró en 1962 y esa laminilla ólfica pues cuenta algunas informaciones acerca de lo que se llamaban los ritos iniciáticos. Un rito iniciático que tenía que ver con poder acceder a un conocimiento para así poder purificar el alma y volver a reencarnarte por lo que se llama una transmigración a una vida mejor. Y en esa laminilla, no se preocupen ustedes porque no voy a hablar de orfismo ni nada por el estilo, en esa laminilla se pregunta ¿y por qué tienes interés en tener información del Hades? ¿No? La pregunta, ¿no? El Hades, el infierno, el mal, el terror, si tienen ustedes. Y el siguiente verso de la laminilla dice porque soy un ser mortal y tengo encima de mí un cielo estrellado. La idea del cielo estrellado es muy interesante, no les voy a hablar de cielos estrellados, las que sepan de filosofía seguramente se acordarán de Kant, ¿no? La tumba, la lápida de Kant, habla justamente de la importancia de la ley moral en mí y el cielo estrellado sobre mí. Y también el cielo estrellado nos llevaría a esas pinturas increíbles de Kiefer, ¿no? Con las célebres órdenes del final de la noche, en el que se ve un cuerpo tumbado en la tierra y el cielo inmenso sobre él. Menciono el tema de los cuadros porque a la hora de pensar cómo les podía hablar de la muerte en común, no sabía muy bien qué perspectiva tomar, ¿no? Yo he hablado un montón de veces de la muerte en común, claro, me han dado un premio por este libro, pues imagínense. Una cosa que me sorprendió fue que cuando salió ese libro, claro, ¿a quién se le ocurre escribir un libro sobre la muerte? O sobre el mal, o sobre el terror.
Y la verdad es que no pensé que tuviera especial interés el libro de la muerte. Y en realidad lo escribí un poco para mí y para personas a las que yo quiero mucho, que habían tenido una pérdida cercana. Y pensando cómo les podía presentar el libro, o cómo podía hablar de la muerte en común, decía, bueno, les voy a hablar desde la poesía, porque el libro tiene una dimensión importantísima acerca de la poesía, de la importancia de la poesía. ¿Qué es lo que puede decir la poesía de la muerte? ¿O qué es lo que nos puede hacer sentir la poesía con respecto a la muerte? Y efectivamente hay un diálogo del que iré hablando después, ¿no? Con poesías desde el romanticismo, por supuesto, ¿no? El Sturm und Drang, Schiller en Dany, Rilke, Duino, Blanca Varela también está muy presente, Inga Christensen también. Hay una serie de poetas del siglo XVIII, del siglo XX, y también había una recuperación de poetas que están relacionados con el mundo antiguo, que a mí me interesa muchísimo. No tanto poetas o poemas de laminillas órficas, pero sí poemas como el Carmen 101 de Catulo, en el que en ese Carmen Catulo se despide de su hermano en una poesía que luego les voy a leer. Dice, bueno, ¿lo abordo desde la poesía? Pues no sé, desde la poesía. Ya hablaba de poesía, no estoy muy segura de querer abordar de la poesía. Y decía, bueno, pues lo voy a hacer desde la música, porque el libro también aborda la música y qué importancia tiene la música a la hora de afrontar el duelo, a la hora de afrontar la pérdida, los ritos funerarios, ¿no? Los famosos trenoi del mundo antiguo, el famoso Requiem de Mozart, ¿no? Maravilloso, que empieza con un re menor y acaba en un re mayor. Pues la importancia de los diferentes requiem, de las marchas funerarias, de Titán de Mahler, del segundo movimiento de Titán de Mahler. Bueno, pues lo voy a apuntar desde la música. Bueno, pues tampoco desde la música, o sí, pero de forma colateral. Y entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Desde la filosofía. Me voy a poner a hablar con ustedes de Martin Heidegger, con ese libro de el ser y el tiempo. Somos seres para la muerte, ¿no? Estupendo, vamos al mar y al terror y a la inquietud. No somos seres para la muerte, nos vamos a morir y todo se aprende, ¿no? O Levinas cuando discute a Heidegger. Pero claro, esto no... Ya, es que estos filósofos a mí me gustan mucho. Yo me dedico a la filosofía, pero a veces son unos ladrillos importantes. Y no abordan lo principal. Y es que son reflexiones muy sesudas sobre si somos mortales o no somos mortales, pero no afrontan ciertos elementos que a mí me preocupaban, que era justamente la dimensión de la pérdida y del duelo. ¿Podría entonces no irme a la filosofía del siglo XX? La filosofía romántica, que aborda la muerte como ninguna otra. Y podía hablarles, y esto sí que lo voy a hacer, podía hablarles de las consolaciones filosóficas del mundo antiguo. Una dimensión que se ha perdido, porque es verdad que ustedes ahora, cuando van a leer un libro de filosofía, ese libro de filosofía es muy académico, muy sesudo, pero poco humano, ¿no? Y consuela poco. Y es verdad que hubo una época, empezando por ese famoso diálogo de Platón, el Fedón o la inmortalidad del alma, en el que hay un inicio de consolación filosófica, las consolaciones griegas de Cantor de Solos, o las consolaciones de Cicerón, perdidas, aunque tenemos las tusculanas, o las maravillosas consolaciones de Séneca, por ejemplo, Polibio cuando pierde a su hermano. Y les decía que hay una dimensión de poesía en lo que les voy a hablar hoy, hay una dimensión de música colateral, la que les voy a hablar hoy, hay una dimensión filosófica, por supuesto, en lo que les voy a hablar hoy, en la que además voy a hacer cierto énfasis en el tema de la consolación, porque a la hora de hablar de la muerte en común me parecía importante recuperar ese género para la filosofía. ¿Qué es lo que la filosofía puede decir sobre la muerte? Y me acordaba del inicio del Fedón de Platón. Y yo no sé si ustedes saben de qué va el Fedón. El Fedón es el último día de vida de Sócrates, y entonces van los compañeros, los más cercanos, acompañados en las últimas horas. Y entonces empiezan a hablar sobre la vida y la muerte. Entonces Sócrates dice aquello de, bueno,
el alma es inmortal, no os preocupéis, yo estaré muchísimo mejor cuando no esté aquí. Luego vamos a hablar un poquito más despacio de esto. Y en ese discurso empiezan todos sus compañeros a llorar amargamente y Sócrates le dice, bueno, no tengáis tanto miedo. ¿No os dais cuenta, dice Sócrates, que la filosofía es la música más alta? ¿Y esto qué tiene que ver con la muerte? ¿Te vas a morir y me dices que la filosofía es la música más alta? Y es la música, dice Sócrates, porque entona, canta palabras de calma, ¿no? Entonces es el inicio justamente de qué tiene que ver la consolación. Y podemos abordar la línea, por supuesto, de que habla de la inmortalidad del alma, y luego podemos abordar la dimensión de la pérdida, que es la que les voy a presentar. Así que sí, vamos a hablar de consolaciones y de una forma particular de recuperar ese género en el siglo XXI, o por lo menos mi ensayo, que no sé si lo he conseguido o no, para presentar un intento de reflexión que nos permite entender qué implica la pérdida y sobre todo qué implica la pérdida en una dimensión que hemos olvidado por completo, que es la dimensión comunitaria, de ahí ese título, la muerte en común. Y me dirán ustedes, posiblemente, la muerte en común la muerte es común porque todos somos mortales, todos nos vamos a morir. Es eso, por eso es la muerte en común. Mi propuesta es que no es eso. Mi propuesta es que la muerte apunta a una dimensión que nos vincula necesariamente a los demás. Por eso es común. No tenemos en común que nos vamos a morir. Tenemos en común que vivimos en común. Que vivimos afectivamente relacionados los unos con los otros. Y esa es la dimensión comunitaria que merece la pena pensar. Entonces, si todo es colateral, si es colateral la poesía, o lamento, Pilar, con Blanca Valera, que se nos va a ir como el agua, ¿no? Como la cabeza que es una cesta, ¿no? De la poesía, que Picasso dijo. Si no voy a hablar tampoco directamente de música, no voy a hablar tampoco directamente de filosofía, sino de constelaciones. ¿Desde dónde les voy a hablar de la muerte? Pues con pintura. Porque en el fondo, las dimensiones que tienen que ver con la muerte, con la pérdida, pero también con la vida, también con pérdidas y con ganancias, están vinculadas con todos aquellos elementos, o todos aquellos géneros, todas aquellas manifestaciones, sea pintura, sea escritura, sea música. Y les he traído inicialmente esta pintura de Munch, 1899, es interesante el año, que se llama El niño y la muerte, ¿no? Que es eso. Se supone que es la madre, está detrás, fallecida, y el niño está tapándose las orejas, ¿no? Y tiene otros cuadros, pinta mucho la idea de la muerte, de la pérdida, de la enfermedad. Luego les voy a traer un par de pinturas más. Hay un ruido como raro, ¿no? Como un tiqui tiqui tiqui, o soy yo con mis orejos. Creo que es Sí, el proyector el que hace ese ruido, yo, bueno. Pues muchos les decía que tiene varias pinturas que abordan esta dimensión, pero tampoco les voy a... Esto no es una casuística del arte, o sea que tampoco se preocupen. La imagen es un niño que está disgustado, triste, no quiere saber nada de la muerte de su madre, de sus seres queridos. Y les voy a empezar a leer una poesía, ¿no? Es un poco la idea. Una poesía porque en el mundo de las consolaciones, del que les hablaba antes, está muy vinculado a la aparición y el uso de la poesía en el mundo antiguo. Y me parecía importante recuperar esta línea, ¿no? Así que voy a empezar a leerles un poema. La muerte nos convierte en niños, desconsolados, desubicados, desconcertados, que cantan en una ciudad sin muros, dentro de una prisión, palabras de consuelo ante lo irremediable. Como quien derrama el dolor en el interior de un poema, su contorno es el vaso que llenamos, la caja negra que construimos tras el golpe en nosotros. Y allí por donde vamos, un océano interior nos encuentra, y en ese océano se abre la ausencia común. Resonando en re menor, bajo el peligro de las sirenas, quedamos suspendidos hasta despertar. Un corte sin tránsito, que saltamos aislados, desencantados, la muerte agazapada en el rellano. Somos nosotros los cambiados, en los verbos conjugados,
Escuchamos ahora el colibrí. La muerte nos convierte en niños. Me gustaría empezar con esta idea. La muerte nos convierte en niños. Lo que les he leído es el índice de la muerte común. Porque hay cosas que solo se pueden decir con poesía, o se pueden decir con la silueta que dibuja el ritmo, o pueden transmitir algo a través de una musicalidad, pueden transmitir una emoción y una sensibilidad de las que a veces, con conceptos muy arduos, nos separamos. Lo que presenciamos sobre todo cuando pensamos que la muerte nos convierte en niños es esta idea de pérdida, esta idea de separación, esta idea de sentirnos desconsolados o desubicados y sobre todo solos. Y esta dimensión me parece importante porque ahora cuando pensamos en la muerte, cuando pensamos en la muerte propia, decimos, morimos solos, nadie puede morir por nosotros, ¿no? Pero también cuando perdemos a alguien nos sentimos irremediablemente solos, automáticamente, pero siempre fue así. Esta es una pregunta interesante. ¿Siempre se ha pensado en la muerte desde la soledad? ¿Siempre se ha pensado que morimos solos? ¿Siempre se ha pensado que cuando perdemos a alguien importante estamos solos, radicalmente solos? ¿Y si no fuera así? ¿Y si hemos normalizado ciertos comportamientos, ciertas formas de pensar? Y hemos pensado que es así. ¿Y si hay otra manera de abordar justamente la muerte, ¿no? Una muerte que tiene que ver, decía antes, con esa pérdida. Orfeo de luto por la muerte de Eurídice, de Sheffer, 1814. Algo de romanticismo tenía que aparecer en esta presentación. Claro, Orfeo y Eurídice, ¿no? es el paradigma que se recupera desde la Edad Moderna, desde el Renacimiento. Las primeras óperas tienen que ver justamente con Orfeo y Eurídice, con Monteverdi, las ideas de las representaciones pictóricas que aparecen también en el siglo XX, porque se considera que Orfeo es aquel poeta, por cierto, que también canta y compone con su lira, es aquel poeta que, profundamente enamorado de su mujer, es capaz de descender al Hades para ir a por ella. ¿Conocen ustedes el mito? Qué romántico, ¿no? Y sí se puede pensar el mito de otra manera. Yo quiero recordarle que va el mito de Orfeo, por cierto, también supuestamente aquel que inicia el movimiento órfico, y les hablaba antes de esa familia que se descubrió y la idea de por qué es preciso descender o bajar a Hades. Orfeo es un poeta tracio que, enamorado profundamente de la que es su esposa, decide bajar a Hades para ir a por ella cuando ella ha muerto por una mordedura de serpiente. Y él es capaz, a través de la música, de poder encantar a las bestias y por eso puede descender. Intenta traer de vuelta a Eurídice, pero además lo hace sin el permiso de los dioses. Él baja simplemente a por ella, ¿no? Y cuando está en el Hades, pues conoce a los dioses del inframundo, a Hades y a Perséfone, y Perséfone, completamente emocionada por el gesto que ha tenido Orfeo, decide que puede llevarse a Eurídice siempre y cuando no mire hacia atrás. ¿Y qué sucede? Que Orfeo se da la vuelta y mira hacia atrás. Escribiendo el libro, no se pueden ustedes imaginar la cantidad de lecturas e interpretaciones que hay por las cuales Orfeo se da la vuelta para mirar a Eurídice, ¿no? Si tanto la amaba, no te puedes esperar 2 minutitos y a ver cuando salgas. No, Orfeo lo que hace es mirar y la pierde para siempre, ¿no? Y ha habido, como decía antes, muchísimas interpretaciones que tienen que ver con ese momento, ¿no? Hay reflexiones que sobre todo apuntan al amor inconmensurable que experimentaba Orfeo con Eurídice, porque Orfeo es el paradigma de la pérdida y el paradigma del dolor, ¿no? Precisamente por amor es capaz de descender hasta el infierno y por amor, se dice, lo pierde, ¿no? Pero de nuevo, Orfeo está solo, va por Eurídice y no hay ningún tipo de mención, y esto quizá es un poco extraño y un poco funesto con lo que voy a decir ahora, ¿no? Desciende, llora mucho Eurídice, pero en ningún momento se menciona que la entierre, que alguien le acompañe. Entonces aparece justamente un poco
esa dimensión de un hombre dolorido, sumido en el dolor, en soledad, que eso es tremendamente romántico. Pero no es griego. No es griego esto. Orfeo estaba solo realmente cuando pasó de Eurídice. Bueno, Orfeo es un paradigma un tanto peculiar. Me parece que cuando analizamos el método Orfeo, o cuando nos sentimos como niños, desubicados y desorientados, entendemos que el duelo y la pérdida tienen que ver, como decía antes, con una dimensión de soledad. Y la primera idea que me gustaría plantearles es que es algo que es característico de nuestras sociedades, pensar en esa dimensión de soledad, pero no siempre fue así. Y lo que hay, sobre todo, y me parece importante recuperar, es la dimensión comunitaria, porque efectivamente, este no es un cuadro, pero aquí es un fotograma de una serie que se llama 2 metros bajo tierra. Los títulos de crédito, yo no sé si ustedes han visto esta serie, que se la recomiendo vivamente, es una maravilla. La serie es de una familia que regenta una funeraria. Y entonces son determinados casos de las familias que van despidiendo, tienen muchísimas temporadas, y en los títulos de crédito se ve cómo van a enterrar al finado, y vemos ahí el arbolito, ¿no? Y el momento en el que pierdes a alguien hay una separación, ¿no? Se separan las manos, igual que Eurídice Orfeo pierde a Eurídice soltándole la mano. Entonces parece que la muerte tiene que ver con una separación, y es verdad que cuando vamos pensando en lo que significa la muerte y vemos lo que significa la pérdida, estamos asociándolo con una separación, nos separamos de nuestro ser querido. Lo que me gustaría pensar es cómo podemos restreñir esa separación y pensarlo desde la dimensión, sabiendo que realmente hemos perdido a alguien, pero eso no quiere decir que hay una separación. Entre otras cosas porque la dimensión comunitaria que me gustaría traerles tiene que ver con que no podemos olvidar que la vida y la muerte están tan relacionadas, tan estrechamente relacionadas, que sí, es verdad que vivimos en comunidad, porque automáticamente pensamos que morimos solos, ¿no? Porque no se trata de vivir unos con otros, no somos unos con otros, sino que construimos afectivamente una vida en común. Y esto me parece importante rescatarlo, ¿no? Tejemos vida, tejemos proyecto con los demás. Es decir, que una comunidad o que una familia no es una suma de integrantes que da igual sumar o restar, sino que tiene que ver con cómo nos relacionamos y cómo vamos incorporando a los demás, ¿no? Así que esa dimensión comunitaria, la que les quiero hablar, que tiene que ver con esa dimensión afectiva, creo que tiene que recuperar necesariamente lo que les comentaba de los cánticos, de la música y de la poesía. En el Fedón, les decía antes, están hablando de qué es lo que van a hacer sin Sócrates, ¿no? Es un diálogo tremendamente interesante porque parecen diferentes personajes del diálogo van dando cuenta de diferentes maneras de exteriorizar el dolor ante una terrible noticia. Y Cebes y Simias están llorando muchísimo y le preguntan, pero Sócrates, vale, pues está bien, el alma es inmortal, pero ¿qué vamos a hacer sin ti? No vamos a poder hacer filosofía sin ti, no vamos a poder vivir sin ti. Se acabaron las reflexiones, se acabó todo. Y entonces Sócrates les dice, la palabra lo que dice exactamente es que pase lo que pase, tienen que permanecer siempre juntos, ¿no? Met alelon, dice, unos con otros, tienes que estar unos con otros. Y dice, sí, Sócrates, lo que tú digas. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con tu cuerpo? ¿Qué quieres que hagamos a partir de ahora? Y entonces Sócrates dice una cosa que es muy inquietante y les voy a explicar por qué. Lo inquietante que dice es, haced con mi cuerpo lo que os dé la gana, porque el alma es inmortal. Haced con mi cuerpo lo que queráis. Pero dice, pero no lo soltéis. Haced con mi cuerpo lo que os dé la gana, pero no lo soltéis.
El verbo lambar no aparece ahí. ¿Qué significa que no le suelten? Tiene que ver con lo que les he comentado antes. Lo que te he comentado antes es que no vivimos unos con otros, sino que tejemos afectivamente una vida en común. Y lo que está diciendo Sócrates es, ¿no os dais cuenta de que lleváis años hablando conmigo? Lleváis años dialogando conmigo. Hemos tejido una vida en común. Ya me tenéis dentro. No soltéis eso. Es lo que está diciendo. Entonces hay una dimensión en la lectura, por supuesto, del Fedón, que tiene que ver con esa idea de la inmortalidad del alma, por supuesto que sí, pero también hay una lectura que es más inmanente, más de pie a tierra, más del aquí. Y lo que está diciendo justamente Sócrates es que da igual lo que hagan con el cuerpo, porque si pueden vivir y pueden seguir viviendo y pueden estar unos con otros, es porque lo más importante de Sócrates, eso no se va a perder, o depende de nosotros perderlo. Y ahí viene otra segunda dimensión que me parecía importante rescatar, ¿no? Dentro de esta idea de que no morimos solos o no tenemos por qué entender que la muerte tiene que ver con la soledad. La segunda idea que me parece importante es que no hay que confundir la pérdida con lo perdido. Y esto es importante. No hay que confundir uno de los momentos más dolorosos que podemos experimentar, que es cuando perdemos a alguien, ese momento terrible. No hay que confundirlo con la persona que perdemos. El momento de la pérdida sí que es durísimo. Claro que sí. ¿Quién va a decir lo contrario? Pero eso no tiene que invalidar el hecho mismo de que la persona que hemos perdido ya está interiorizada porque hemos construido afectivamente una vida en común. Por eso la muerte en común, en el fondo, está hablando de una dimensión que es la dimensión de la vida en común. Y eso no hay manera de quitarlo, eso ya está. Puedes haber perdido a alguien, pero todos los años, todas las vivencias, todas las conversaciones que tenían los amigos, los discípulos de Sócrates con Sócrates, eso ya está ahí. Ellos pueden hacer filosofía sin Sócrates, porque Sócrates les ha enseñado. Sócrates no ha adoctrinado, no les ha dicho que se aprendan algo de memoria, sino que les ha enseñado una forma de vivir y de pensar. Hay un libro que es como de poesía y al mismo tiempo de ensayo, que se llama Si la muerte devuelve algo, se lleva algo, te da algo, devuélvelo, de Ay. Y dice una cosa muy interesante, ¿no? Dice, es, fue, será, tu hija lleva ya tu nombre y tus maneras. Esta es la historia. Sí, hemos perdido a alguien, pero todo lo que va detrás, toda la ganancia, está ahí. Podemos efectivamente poner el peso en la pérdida, porque hay pérdida, pero que esa dimensión de pérdida no fagocite toda la dimensión de aquella ganancia que tiene que ver con nuestro ser querido. Haced con mi cuerpo lo que queráis, pero no me soltéis. Eso es lo que está diciendo Sócrates, ¿no? También es interesante, ¿no? Porque en esa consolación que les decía que aparecía en el Fedón, maravilloso, si no han leído el Fedón, yo por supuesto se lo recomiendo, ¿no? Es de mis diálogos favoritos. Aparece algo que es importantísimo y es, claro, les leía este índice poesía, ¿no? De la muerte en común. La muerte nos convierte en niños. ¿Y qué es lo que dice Sócrates a Simias y Cebes? Parecéis niños asustados. Es preciso que os cante palabras de calma, cantar, epaidein, ¿no? Cantar. De ahí viene la también la palabra aedo, de la misma familia etimológica, cantar. Porque la filosofía es la música más alta, justamente porque pone énfasis en ese ritmo que nos vincula a todos, afectivamente. Y esta es la dimensión importante que me parece que es importante rescatar, ¿no? En esa pérdida con lo perdido, tenemos que volver a recuperar la dimensión comunitaria de la aportación. Sócrates habla de que la filosofía es la música más alta, habla justamente de que es preciso entonar palabras de calma para que ese dolor no elimine la posibilidad de que podamos ver algo luminoso que nos ha aportado ya la persona
que hemos perdido. Y esa dimensión, les decía antes, con ese canto, con esa musicalidad, está muy vinculada a la filosofía, no solamente a la filosofía, sino al pensamiento griego y romano. Cicerón, en el año 45, pierde a su hija Tulia, la pierde muy joven, y bueno, él es estoico. ¿Cómo va a afrontar un estoico la muerte? Estoicamente. No. La consolación que escribe Cicerón está escrita para sí mismo. Dice, perdí a Julia Tulia y no entendí nada. O sea, llevo años pensando en la filosofía y ¿qué hago con esto? Entonces empieza a leer todo lo que se ha escrito sobre la muerte, todo. Y dice que nada le sirve. Dice, además se lo escribe en una carta a Ático, que es su amigo son muñecaña, ¿no? Entonces le decía a Ático, leo todo, pero me siento muerto. Me siento muerto y nada me ayuda. Entonces escribe una consolación, como decía antes, que es una consolación hacia sí mismo, que se perdió. No hemos perdido. Pero hemos ganado algo, que es que él escribe en las Tusculanas sobre la muerte, ¿no? Y es muy interesante porque podemos cruzar la lectura de las Tusculanas, ese saber estoico, ¿no? Y podemos cruzarlo con las cartas a Ático. Y ahí donde aparece el sabio estoico de sí, soy consciente de que somos mortales. La otra parte, la parte de las cartas, dice, Tulia se ha llevado una parte de mí. Y esa es una verdad, ¿no? Quiero decir, filosóficamente podemos decir, hombre, no, somos mortales, ¿no? Como decía antes. Pero ¿y si lo pensamos en serio? Vamos con una apuesta fuerte. La apuesta fuerte es que sí, que nos morimos un poco cuando se muere alguien que amamos. Esa es la apuesta fuerte, porque es la apuesta honesta, ¿eh? O sea, lamentablemente todos aquí hemos perdido a alguien. Y la cuestión es que se nos muere alguien, ¿no? Se nos muere algo dentro. O pensamos que esa pérdida tendría que sentirla todo el mundo, ¿no? Que el mundo es distinto, que el mundo que es diferente, que cómo es posible que los pájaros canten cuando todo es horrible, cómo es posible que amanezca, cómo es posible que no haya un temblor de tierra. La percepción que tenemos es que el mundo es distinto, pero pensamos, no, es subjetivo, no, es que se llama, estoy en proceso de duelo, y entonces pues ya se me pasará. El tiempo lo cura todo. Bueno, tercer elemento que quiero decirles, el tiempo no lo cura todo. Mentira, el tiempo no lo cura todo. Cura lo que hacemos en el tiempo, que es distinto. La dimensión que me parece importante de Cicerón es que en esas cartas, cuando habla justamente de su dimensión más humana, reconoce algo que todos hemos experimentado cuando hemos perdido a alguien. Y efectivamente, les decía antes, que no vivimos la vida unos junto a otros, sino que nos imbricamos con los demás. Construimos afectivamente, con vínculos. Y sucede además muy a menudo, ¿no? Más a menudo de lo que pensamos, como tenemos el gesto de nuestra abuela. O cuando estamos de risas con unos amigos y pensamos, fíjate lo que hubiera dicho Federico de esto, ¿no? Nos acordamos, o sea, está ya presente ahí, afectivamente está ahí. Pues me parece que deberíamos también aceptar esta idea de que el mundo es distinto porque algo en nosotros ha cambiado. La cuestión es cómo ha cambiado y qué queremos hacer con eso. Y me parece importante recuperar esta idea de que la pérdida también nos afecta a nosotros, porque aceptando esta idea e intentando pensarla es una forma de afrontar cierta oscuridad y afrontar cierto dolor que nos permite llegar a cierto lugar más luminoso, ¿no? Acordándome de esa tarea de Verbeni que les mencionaba antes. Cicerón en las Tusculanas dice algo más. Es verdad que habla justamente de esa sabiduría histórica, pero dice algo más, ¿no? Y lo que dice es que hay que recuperar la dimensión musical. Dice, los griegos pensaban que la suprema erudición residía en los sones de cuerdas y voces, la dimensión de poesía y música que se encontraba en el mundo antiguo. Y ahora vamos con
un poquito de arte, ¿no? La cosa va de arte. Lo que están ustedes viendo es el ánfora de Nipilon. Me voy a pasar ¿cómo se llama esto? Un paréntesis. 760, 730 a.C., más o menos en el siglo VIII, que presenta una representación de lo que era un funeral en el mundo antiguo. Dirán, no se ve nada, no se preocupen, porque hice una fotografía en primer plano, así que aquí lo tenemos. Es un enterramiento. ¿Qué es esto? Es un enterramiento del mundo antiguo en el que la muerte no se afronta solo. Había una relación de la comunidad con el difunto. Y es una cosa muy interesante recuperar estas dimensiones, ¿no? Porque es verdad que yo intento pensar la dimensión comunitaria de la muerte, entiendo pensar que no hay que confundir la pérdida con lo perdido, intento entender por qué duele tanto cuando alguien fallece, cómo podemos afrontar la sensación de pérdida y de falta, cómo es posible que el mundo cambie y qué es lo que hay que hacer en el tiempo para poder de alguna forma seguir adelante. Y la manera en la que empiezo estas reflexiones es justamente con una reflexión del mundo antiguo. De otras cosas, esto es del mundo griego, claro, pero hay un poema muchísimo anterior, el poema de Gilgamesh, mesopotámico, que también, por cierto, habla de una muerte y una pérdida, que es la muerte de Enkidu, ¿no? El amigo de Gilgamesh, y habla justamente de cómo poder afrontar esto. En el mundo antiguo, les decía, es una dimensión comunitaria. Lo que estamos viendo es el momento de lo que se llama la prócesis. Los funerales griegos tenían tres partes. La prócesis, ¿no? Tesis significa situar algo, posicionar algo. Entonces, fíjense ustedes la etimología, que a mí me encanta. Prócesis sería lo que hacemos antes de situar. ¿Qué es esto? ¿Situar dónde? La tumba. No sean ustedes literales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para recolocar de nuevo al finado dentro de la comunidad? Porque este es el punto. En el mundo griego, el finado nunca desaparece. Siempre sigue formando parte de la comunidad. Entonces, en este proceso de prócesis, lo que había era un llanto, un acompañamiento musical. Había llantos, en griego se dice os, los llantos que tienen que ver con un reconocimiento de ese dolor, con un llanto desmesurado, con aquello que es aliastos, acrieros, que es petrificante, que es inconmensurable, ese dolor que no puede absolutamente nada calmar, el vos. Pero en el mundo griego, como en el mundo mesopotámico, como en el mundo romano, en los funerales, y no solo en los funerales, sino en todo el tiempo en el que se entiende que es un proceso biológico, que es un proceso orgánico, que es un proceso largo, la comunidad siempre acompaña. Y en ese proceso, les decía, ese voz, canto desmesurado, ese dolor que es absolutamente inconmensurable, ese dolor que no tiene forma, ese dolor que no puedo describir, ese dolor que solo podría en todo caso llegar más o menos a manifestar a través de la forma de la poesía, que la forma de poesía no es la palabra, es el ritmo, es la silueta. Ese voz que, pues les decía antes, es inconmensurable, es un llanto sin fin, está acompañado de un canto, que es el canto del treno, plural trenoi, que era un canto de todas las personas de la comunidad. Lo que están ustedes viendo, efectivamente, es un momento en el que se están mesando los cabellos, que hay golpes en el pecho, ¿no? Golpes en el pecho de dolor. Y les voy a decir, un golpe en el pecho que pasa del úbera al pectoral. Hombre, ya está la erudita, ¿no? Úbera y pectoral. Úbera son los senos maternos. Pectoral es el pecho. ¿Por qué les hablo de úbera y pectoral? De pechos maternales y de pechos de pectorales. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Y esto es lo interesante. Y es que en los ritos funerarios griegos y romanos, nacimiento y muerte tienen los mismos
muy parecidos rituales. Esto es lo interesante, ¿no? Lloran, se golpean, sitúan al cuerpo, lo cuidan, lo lavan. Una de las cosas que hacen es, si nacemos con la cabeza por delante, se pone el cuerpo por los pies por delante. Si al niño se le abren los ojos, al difunto se le cierran los ojos. Si al niño se le lava y se le viste, al difunto se le lava y se le viste. Hay una inversión de los ritos. Pero es exactamente lo mismo, porque lo que se sostiene es que el finado, aquella persona que hemos perdido, es parte de la comunidad. Vamos a pensar un momento en el nacimiento. El nacimiento es interesantísimo, ¿no? ¿Cuándo empieza un niño a ser parte de la comunidad? ¿Después de nacer? ¿En el momento del nacimiento? ¿O antes del nacimiento? Ese ruido a mí me estás... ¿Ustedes están bien con ese ruido? Es que hablando de muerte voy a pensar que es un fantasma o algo. Vamos a pensar en el tema del nacimiento. Ya les decía que el libro es engañoso. Habla de la muerte, pero habla de la vida. Habla del fallecimiento, pero habla del nacimiento. Cuando un niño va a nacer, hacemos preparativos, ¿no? Quiero decir, pensamos en el nombre. No, ¿cómo lo vas a llamar Pepe? Como tu padre, ¿no? Lo tienes que llamar Federico, ¿no? Bueno, la vamos a llamar Ana. Un nombre precioso, por cierto. Ana, si alguien me está dudando, Ana, muy bonito. Pensamos cómo será. Hace unos años, hace bastantes años, si va a ser niño o va a ser niña. Pensamos en comprarle cosas de ropita. Le damos un lugar ya, ¿no? De hecho, el niño nace comenzado. Nace comenzado en una comunidad. Nace ya con un nombre, nace ya con una familia. Así que esta dimensión es interesante, porque pensamos que estamos solos, ¿no? Pues no, porque nacemos en un nosotros. Nacemos en un nosotros necesariamente, no nacemos de repente en el espacio. Y aunque naciéramos en el espacio sideral, como si fuéramos un satélite de Elon Musk, ¿no? Aunque estuviéramos por ahí flotando, nuestro ámbito de pertenencia sería el espacio sideral. Así que no nacemos solos, nacemos en comunidad, entretejidos con los demás. Nos han puesto ya un nombre, nacemos en una familia, con unas costumbres, nacemos ya. No como una tabla rasa, sino que ya estamos circunscritos al ámbito. ¿Y qué pasa con la muerte? Cuando morimos, cortamos, ¿no? Las personas como si no hubiera existido y fuera. Si ven ustedes que es absurdo esto. Lo hacemos, ¿eh? En las sociedades actuales lo hacemos, ¿no? La persona defunctus ya no tiene función, ¿no? Como se diría en latín, entonces lo apartamos. Pero eso es que hagamos eso implica necesariamente que sea así. Igual que nacemos comenzados, nuestra vida cambia. Formamos parte de los demás de otra manera. Somos en las maneras. No es que, como diría, yo lo siento mucho por Lucrecio y por Rerum Natura y estas cosas, ¿no? de los epicúreos que a mí me gustan mucho y también de los estoicos, Marco Aurelio. Claro, no es que no tengamos que preocuparnos porque la muerte nos lleva a la nada. La muerte no tiene que ver con la nada. Porque ya hemos nacido. Somos alguien para alguien o somos algo para alguien. Esa dimensión no se puede obviar. Del mismo modo que el niño nace comenzado, aquel que ha muerto ha dejado ya una impronta en una comunidad. No es como si fuera otra cosa. La impronta puede ser buena y puede ser mala, puede ser otras cosas. Pero deja ya impronta. O sea, no es que cese, no es que finalice. Y aquí lamentablemente les tengo que hablar de Martin Heidegger. Ese autor que les decía que no les iba a hablar para nada de Martin Heidegger, pero Martin Heidegger, en Ser y Tiempo, tiene unas reflexiones muy interesantes, aparte del ser para la muerte, que es muy funesto. Y empieza a decir, bueno, ¿qué significa? ¿Qué significa que un ser humano muera? ¿No? Que el Dasein, dice, el ser ahí muera. Entonces empieza a estudiar los verbos en alemán, ¿no? Es decir, el ser humano termina. ¿El ser humano termina? O sea, que una persona muera quiere decir que termine. No termina, ¿no? Quiero decir,
siguen sus costumbres, siguen sus maneras de estar, sigue viviendo en nosotros, ¿no? En los verbos conjugados. Así que esa vida no termina como tal, sigue dentro de la comunidad. Esta dimensión, les decía, aparece de forma muy clara en el mundo antiguo. Esta idea de que el difunto sigue formando parte de la comunidad y los ritos iban justamente, las exequias, los ritos funerarios iban estrechamente vinculados a esto, a adorar al difunto, a acompañar, ¿no? Se cantaban canciones. Ese trenos que decía antes, esos trenoi, era un canto de la comunidad muy interesante, porque era un canto de la comunidad que recogía el llanto desmesurado del vos. Y lo hacía de una forma muy inteligente. Bueno, no me gusta la palabra inteligente. Lo hacía de una forma muy sensible. ¿Se han dado ustedes cuenta de la capacidad que tiene la música? La música tiene una capacidad increíble. Lo que les voy a decir no es idea mía, es de Aristóteles. Aristóteles dice que la música es increíble, entre otras cosas porque, igual que la pintura, puede hacer que experimentemos un sentimiento. Lo que genera siempre es un sentimiento derivado. Si yo veo un cuadro vinculado a un sufrimiento, puedo sentir compasión. Si veo un cuadro de una escena de una caída, puedo sentir tristeza. Pero es un sentimiento derivado. Y eso pasa, decía, cuando leemos, cuando vemos un cuadro. Y dice Aristóteles, la poesía tiene algo increíble, y es que, perdón, la poesía no, la música, tiene algo increíble, y es que presenta un sentimiento que genera ese sentimiento. Cuando yo escucho música triste, me pongo triste. No siento compasión, ¿no? ¿Ustedes han escuchado música triste y han sentido compasión? No. Han escuchado música triste, se han puesto tristes. O han escuchado una música alegre y se han puesto alegres. Entonces, se presenta el sentimiento, nos genera ese sentimiento. ¿Y qué es lo que sucedía justamente en estos exequias del mundo antiguo? Alguien ha perdido a una persona muy querida. Una comunidad ha perdido a una persona muy querida. ¿Se le deja llorar solo? ¿Se le deja en soledad? No. El dolor efectivamente es un dolor propio que siento yo porque es mi pérdida, pero no se elimina la dimensión comunitaria. Yo lloro, estoy triste, no quiero saber nada porque me duele mucho. Y automáticamente la comunidad recoge en otro canto que sintoniza con la emoción de aquel que experimenta el llanto desmesurado y poco a poco le va permitiendo cambiar la emoción. No elimina la tristeza, pero hace que esa tristeza tenga una forma con la que pueda estar, con la que pueda vivir, que pueda afrontar. Esta es la dimensión musical, ¿no? Del voz y del treno, como decía antes. La dimensión de la comunidad estaba muy presente también en el mundo romano. Había lo que se llamaban las imágenes mayores, aquellas familias que cuando moría alguien hacían máscaras. Esto es un poco siniestro. Hacían máscaras a los seres queridos. Y esto es interesante porque cuando había una muerte, esas máscaras de seres queridos que ya habían muerto se utilizaban. Las personas de la familia se ponían las máscaras, las personas que miembros de la familia que ya habían fallecido, porque se entendía que la familia seguía a pesar de la muerte y que aquellas personas que habían muerto lo que hacían era recibir al nuevo difunto. La dimensión comunitaria, eso decía antes. Tanto es así que tenemos testimoniado el hecho de que aquellas personas que desempeñan cargos públicos o que quieren desempeñar cargos públicos tienen que demostrar que siguen cuidando de sus seres queridos muertos. Si no, no pueden. Esto es interesante, ¿eh? Porque la comunidad, les decía antes, sigue ahí, ¿no?
Y aquí me parece interesante hacer una pregunta, ¿no? Vinculado con ese primer verso que les decía antes, de la muerte nos convierte en niños. En el mundo romano también había cánticos para acompañar a las familias. Esos cánticos se llamaban nenias. Y las nenias, esos cantos fúnebres, son también nanas. Nenia y nana. La muerte nos convierte en niños, de tal manera que la comunidad acuna y no dejaba solo. ¿Es la muerte una dimensión de soledad? La hemos tomado por una dimensión de soledad, pero tiene que ver con esa dimensión de lo colectivo y de lo común. Nenia y nana, ¿sí? El tema del acompañamiento. Y ahora bien, esa nenia y esa nana, ¿a quién se canta? ¿A quién se cantaba con los tonos y con los dos? ¿Se cantaba el difunto o se cantaba el niño? Y aquí viene la sorpresa. Se cantaba a la comunidad. Ese acunamiento no solamente es para el finado, sino que es para aquellas personas que lo han perdido. Y esto es lo interesante, porque algo que tenía muy claro el mundo antiguo es que a través de los ritos hacemos algo en el tiempo. No, el tiempo no cura nada. Tenemos una idea de los que estamos aquí, lo sabemos, ¿no? El tiempo no cura nada, pero sí el proceso. La dimensión importante que encontramos es que efectivamente se acompañaba en el cántico. Efectivamente, la nenia era una nana. Y esa nana lo que hacía era que hiciéramos ciertos procesos, ciertos ritos que nos cambiaban performativamente. Un tiempo de duelo no es un tiempo que se te pasará. Es un tiempo para recolocarte tú en la vida. Recolocarte, prócesis. Les preguntaba antes, ¿por qué es prócesis? ¿Porque se prepara el cadáver? No, es prócesis porque se recoloca en la comunidad. Se sabe que había una pérdida, pero al mismo tiempo no se pierde la dimensión de la ganancia. Y aquí me gustaría volver un momento al Fedón. Al Fedón. Porque cuando solo desde la definición de la muerte es la separación del cuerpo y el alma. El término griego es apalaso, ¿no? La separación. También podemos entender otra dimensión distinta que tenga que ver con la muerte. La muerte tiene que ver con una separación, pero también, atención, de un finado con la comunidad y de un doliente con la comunidad. Y este es el punto, el doliente con la comunidad. El mundo antiguo tenía muy claro que había que reconstituir, que había que recolocar, sin negar la existencia de la muerte, dando tiempo a la familia para poder ser de otra manera, porque sí, el mundo es distinto. No es una patología mental. No hay que tomar pastillas porque hayas perdido a alguien. Sí, tu mundo ha cambiado, es así, y es muy duro aceptar esto. Por supuesto, es dolorosísimo. Pero que el mundo haya cambiado no significa que la vida haya terminado. Porque un ser querido nunca termina. Lo puedo decir en abstracto. La vida tiene que ver con que se termina, la muerte tiene que ver con que se termina la vida, ¿no? Ya está. Terminamos. Somos como un videojuego. Terminamos. Somos como una película. Terminado. ¡Pum! No es cierto. Un ser querido nunca termina. Así que la vida no es la muerte, no es terminación de nada. La muerte tiene que ver con una separación. Pero una separación en la que hay que volver a vincular las cosas. Vamos a pensar un momento en Orfeo y Eurídice. En el mundo griego, estoy muy griega. Luego quiero hablar de esta cosa más del siglo XX, que me estoy comiendo el tiempo. Tenemos hasta las 10, ¿no? De la mañana. Orfeo y Eurídice. En el mundo griego hay varias maneras de hablar del amor. Siempre conocemos a Eros, ¿no? Eros. Pero también en el mundo griego está pozos. Pozos, que significa añoranza y echar de menos. El verbo pozeo, ¿no? Es justamente echar de menos. Y también está Gímeros. Son los 3 hermanos. Eros, pozos y Gímeros. Gímeros es deseo sexual. O sea, quieres estar con quien está presente. Pero pozos es distinto. Pozos es querer estar con quien no está. Querer estar con quien no está. Querer agarrar lo que no está.
quiere incorporar lo que no está. Construimos nuestra vida efectivamente con los demás, con las aportaciones, con los desencuentros. Interiorizamos a los demás. Les decía antes, el niño nace, somos en un nosotros, pero es que además hay un nosotros en cada uno de nosotros. Precisamente por lo que les decía, porque construimos nuestra vida efectivamente con los demás. Todas las aportaciones que nos han hecho los demás viven ya en nosotros, porque los seres humanos no terminamos. Ni los animales, ya que estamos, ya que estamos, ¿no? Efectivamente, no terminan porque siguen dentro de nosotros. Tenemos un nosotros en cada uno. Y ese nosotros emerge cuando dices, ¿qué es lo que hubiera dicho, yo qué sé, Carmen al pensar en esto? ¿O qué es lo que hubiera hecho mi abuela? Dices, te acabas de parecer a papá en ese gesto que has tenido. Porque está ahí, porque es ya una ganancia que debemos incorporar. Entonces, la idea es que somos de un nosotros y hay un nosotros en cada uno de nosotros. Y ese nosotros tiene que ver con aportaciones. Y ese nosotros tiene que ver con, y esto es lo duro, ¿no? Tiene que ver con quedarse con la aportación positiva o negativa, si ustedes quieren, de la persona importante y no confundir la pérdida con lo perdido. Porque cuando confundes la pérdida con lo perdido, confundes el momento de la pérdida, confundes el momento de la falta, entonces lo que tienes dentro de ti es la falta. Lo que tienes dentro de ti es el dolor. Esos pozos. Echar de menos. ¿Qué es Eros? Eros es saber soltar. Eros es que Orfeo acepte que Eurídice ha muerto y la deje ir. Y que cuando la deje ir, se quede con lo mejor de ella. Orfeo pierde 2 veces. Orfeo pierde a Eurídice una primera vez y pierde a Eurídice una segunda vez cuando quiere atrapar el vacío de lo que ya no está. Por eso alarga la mano y no toca nada, porque ya no está. Y no se da cuenta de todas las aportaciones que tiene. Así que esa es mi lectura de por qué Orfeo se da la vuelta. Porque la echa tanto de menos que confunde la pérdida con lo perdido y no se queda con la ganancia. Voy un momento al Fedón de nuevo. El Fedón. Para hacer una lectura que tiene que ver justamente con esa dimensión que les decía antes. Haced con mi cuerpo lo que queráis, siempre y cuando no me soltéis. Ahí está. Esa es la idea de Platón. Estamos ya atravesados de los demás. El otro está en nosotros. La dimensión de lo... Uy, les he dejado esta imagen, qué agradable, ¿no? La dimensión del acompañamiento comunitario no está solamente en el mundo griego. El griego, uy, que me adelanto. El entierro del conde de Orloz, 1586. Un cuadro que tiene que ver con la dimensión comunitaria, ¿verdad? Ahí estamos, despidiendo. Más allá de que haya un más allá de que nos espere un Dios o no espere un Dios, ¿no? Yo soy de filosofía y esto no lo puedo decir. Pero sí puedo reflexionar acerca de lo que pasa más acá. Y lo que pasa más acá es que hay un reconocimiento de la comunidad, de la importancia del otro, que sigue teniendo un lugar. Y esto es lo que no debemos olvidar. De Courbet, Entierro, 1849, también la dimensión del entierro está presente. Vaya, este cuadro, no sé por qué ha desaparecido. Bueno, tienen que ustedes que verme, es un cuadro en el que Picasso presenta un enterramiento con colores azules muy parecido al Greco. No sé por qué no se ve. Bueno, se ha de ver. Y paulativamente, les decía, antes había representaciones pictóricas que tenían que ver con lo comunitario, con funerales. Hacemos un juego. ¿Conocen ustedes alguna pintura, performance, o cuadro, o representación artística, o escultura, que hable de
una dimensión de rito comunitario de enterramiento en el siglo XXI? Complicado, complicado. Munch hablaba del niño, la muerte nos convierte en niños. Aquí tenemos la muerte, la depresión de la enferma, en la que aborda justamente esa dimensión de la enfermedad, de estar solo, ¿no? Está la niña ahí recogida. Hay un acompañamiento, pero ella está con su propio dolor. Pues hay una obra de arte. Es del año pasado, del 2024. Creo que lo crea, y este apellido que soy absolutamente incapaz de pronunciar, Dorharte, ¿no? The Imitation of Life. Están ahora mismo en el Lehmann-Haus de Múnich, y lo que hay es la muerte en soledad. Representa a una mujer con una mascarilla por COVID que muere sola. Hemos asumido la muerte en soledad, pero no hemos asumido, como decía antes, esa dimensión comunitaria. No hemos asumido o no hemos querido reconocer que somos seres, ahora viene la palabra filosófica, intrasubjetivo. Inter, ya lo saben, somos en un nosotros. Intra, hay un nosotros en cada uno de nosotros. Que ahora percibamos que la muerte tiene que ver con la soledad. Es un tratamiento que le hemos dado a la muerte, pero eso no es la forma única de afrontar la muerte. Voy a poner un poco, ahora me toco un momento crítico, siglo XXI. Efectivamente, hemos entendido que la muerte tiene que ver con soledad. Efectivamente, hemos perdido los ritos fúnebres. Al perder los ritos fúnebres y el acompañamiento comunitario, hemos perdido la oportunidad de darnos tiempo para hacer prócesis, es decir, para recolocarnos, para aceptar que el mundo es distinto. Hemos eliminado la dimensión de no soltar al ser querido, o darnos vergüenza, o considerar que los dolientes somos pacientes, porque efectivamente hay una patologización del duelo. También vemos que con la muerte se ha hecho negocio, hay una mercantilización de la muerte, y por supuesto también hay una desocialización de la muerte, porque cuando un ser muy querido fallece, tenemos el tiempo del funeral, del tanatorio, y luego tenemos el mensaje de WhatsApp. Si necesitas algo, llámame. Vamos a ver. ¿Ustedes se dan cuenta del sinsentido de esto? Has perdido a alguna persona importante, se ha muerto una parte de ti. El mundo por completo ha cambiado y me dices que te mande un WhatsApp cuando lo necesite. Pero ¿se dan cuenta ustedes de la absoluta burrada que es esto? Y lo hemos normalizado. Precisamente porque les decía, hay una mercantilización, hay una cosificación y hay una desocialización, porque nos han dejado solos. Nos hemos dejado solos porque hemos entendido que morimos en soledad. Que cada uno de nosotros muera necesariamente no significa que terminemos. Y me parece que es una dimensión que deberíamos recuperar, ¿no? Ahora mismo en los sanatorios tenemos que, en lugar de no me sueltes, podemos convertir a nuestra abuela en un anillo, ¿no? Esto es un recuerdo para siempre. ¿Te das cuenta de la barbaridad que es esto? Es que te ríes, pero es terrible, ¿eh? Tenemos la posibilidad de los diamantes, tenemos la posibilidad de los relicarios con las cenizas, y también tenemos la posibilidad de guardar el ADN con las cenizas. Nos vinculamos mucho al cuerpo. ¿Y Sócrates qué es lo que dice? Al cuerpo, tranquilo. O sea, tú entiérrame, pero no me sueltes. Y esa es la dimensión que creo que es la que debemos volver a trabajar, ¿no? Volver al dípilo, volver a las dimensiones comunitarias. Por supuesto, no recuperar las dimensiones rituales de hace 20 siglos, porque estamos en otro tiempo, pero sí recuperar esa dimensión de cuidado. Entender que el duelo no se pasa de un día para otro. No son 24 horas. No es el permiso de baja laboral. Somos seres biológicos que necesitamos un tiempo y somos seres de proceso. Les decía antes, el tiempo no lo cura todo, cura lo que hacemos en el tiempo, y lo que cura es ser recogidos por la comunidad para no soltarnos de la comunidad. No soltar quiere decir hacer un treno, cantar trenoy para aquellos que tengan un voz, ¿no?
dar forma y cobijo para aquellos que tengan un llanto desmesurado y se vinculen a la vida. Es el paso, por cierto, que les decía antes, del re menor con el que Mozart empieza su requiem y que acaba justamente en re mayor. O es esa música preciosa que Brahms le dedica a Ansel Feuerbach, cuando un pintor amigo suyo cuando fallece, que le escribe una música de despedida. ¿Saben ustedes cómo se llama? Nenia. Y es una nana. Así que tenemos estas opciones, ¿no? Tenemos la opción de quedarnos con la pérdida y entonces perdemos definitivamente a nuestro ser querido, o tenemos la dimensión de entender que hay una presencia del otro en nosotros que nos compone ya, y eso no hay manera humana de quitarlo. Siempre va a formar parte de nosotros. Y también tenemos la opción de dejar solos a aquellos que han perdido a alguien o volver a recuperar la dimensión comunitaria del vivir. Y repito, si vivimos afectivamente con los demás, ¿por qué con la muerte no hacemos lo mismo? Muchas gracias. Cualquiera se atreve a decir algo ahora, ¿eh? Nos han dejado muertos. Nos has dejado con muchos mensajes, con muchas cosas que pensar y que reflexionar. Ahora tenemos unos breves minutos para hacer un par de preguntas al hilo de lo que nos ha dicho Ana. Quien quiera hacer alguna pregunta. Bueno, primero quiero felicitarte porque me parece que has tenido una imagen que se ha perdido, ¿no? Que es la dimensión comunitaria de la muerte, ¿no? Y al relacionarla con lo comunitario, algo que es absolutamente individual, ¿no? Nos plantea un interrogante. Si hemos perdido el sentido comunitario de la muerte, no es porque hemos perdido también el sentido de una vida en comunidad. Vivimos en una sociedad enorme, pero vivimos en una comunidad. Podemos volver al ritual, podemos volver a acoger. Hay una memoria que compartir, un canto común, el que resuelve nuestro propio llanto a la hora del dolor de la pérdida. Porque claro, tú nos has remitido al mundo griego, ¿no? Que es un mundo, una comunidad pequeña, es un mundo donde la gente, los niños nacían en comunidad, no nacían en un hospital, ni uno moría, como es normalmente hoy en día, para horror de Rilke, en un hospital. Entonces, esta pérdida de la vida comunitaria hace que la muerte sea hoy en día una muerte de soledad. Es la soledad del que muere y es la soledad del doliente, ¿no? Porque no hay modo de reconstruir lo que ya fue. O sea, nuestra historia, la historia de Occidente, nuestra cultura es precisamente, ¿no?, la pérdida de la comunión con los demás. Ya no están presentes los que fueron. O como decía un teólogo peruano, las presencias idas, ¿no? Ya fueron, ya no hay presencia. Entonces, en ese sentido me parece que podamos volver a pensar, ¿no?, en el sentido de una vida comunitaria, porque al final no hay muerte comunitaria, es vida comunitaria, ¿no? Es interesante. El problema es posible reconstruir una vida comunitaria en una sociedad de masas, ¿no?, de núcleos, ¿no?, aislados, de familias que no tienen ya mayor vínculo que reunirse a veces por un día de fiesta.
es posible una sociedad comunitaria en una sociedad de masas. Yo no conozco a nadie de aquí. Bueno, conozco a un par de personas. Una persona que he conocido este año, que me hace mucha ilusión que esté aquí, pero yo a ustedes no me conozco de nada. ¿Ustedes a mí me conocen de algo? Pues tampoco, ¿no? Y qué ratito nos hemos pasado, ¿eh? Esto es comunidad. Claro, podemos ser muy negativos. Efectivamente, vivimos en una sociedad tremendamente atomizada, atravesada por el mercado, atravesada por el individualismo, efectivamente. Y cuando hablo de esa crítica a cómo desapareció la dimensión comunitaria de la muerte, es una crítica también a cómo ha desaparecido la comunidad de la vida. Pero por muy romántica que sea, no soy nostálgica. Y creo que hay formas de construir comunidad como esta. ¿Cuántas presentaciones hemos ido? ¿Cuántas conversaciones hemos tenido? Creo que es posible reconstruir, no lo que hemos perdido, porque no soy nostálgica, pero sí que existe la posibilidad de construir otra cosa después de una prócesis, ¿no? Recolocar de otra manera. Una forma de recolocar de otra manera con resistencias. Una resistencia que tenga que ver con darnos tiempo. Es lo que nos falta. Es lo que nos hemos dejado quitar. Esta es la historia, ¿no? Una dimensión que tenga que ver con ese dar tiempo, con hacer algo en el tiempo. Hacer algo con el tiempo que no tenga que ver con producir simplemente, ¿no? Producir un beneficio económico para un sistema, sino que tenga que ver con producir comunidad, con producir conexión, con producir belleza, ¿no? Belleza, que es una dimensión que hemos perdido por completo. Consideramos que la belleza tiene que ver con lo bonito, ¿no? Muchas veces. También es belleza cuando hay un momento. Claro, yo aquí ahí sí que soy muy romántica, ¿no? Hay un poeta que a mí me gusta muchísimo, usted menciona Rilke, así que seguro que lo va a conocer, que es Hölderlin, ¿no? Maravilloso Hölderlin. Y esa dimensión que tiene de trascendencia la belleza, de sentirte conectado a una cosa, más allá de que tengas feo, ¿no? De sentirte conectado a algo mayor. Hay momentos en los que estás en comunidad compartiendo algo, compartiendo una discusión, compartiendo una obra de arte, y es verdad que el mundo se hace más ancho. Yo creo que existe esa posibilidad. Creo que no debemos darnos por vencidos y que efectivamente volver a construir otra dimensión comunitaria para la muerte tiene que ver necesariamente con un luchar conjuntamente por la vida. Sí que lo creo, sí que creo que es posible. Y creo que no es utópico, porque estamos aquí. Esto es una prueba de que puede haber otra comunidad. Usted no somos familia cercana, ¿no? Nadie me conoce. Yo creo que hay una posibilidad por ahí. Muy utópica, cierto, pero no es darse por vencido. También luchar porque, y creo que eso se puede hacer a nivel de los derechos, ¿no? Que haya una lucha porque podemos tener tiempo para procesar los cambios, ¿no? Es que la historia también es esa, no nos damos tiempo. Tenemos que estar bien ya y en forma. Y como estábamos antes, a los 2 días. Y si te ha muerto alguien, se pide que estés como estabas a la semana siguiente. Y si no, te dan pastillas. Esto es terrible. Y si en lugar de eso intentamos dejar de pensar o culpabilizarnos o pensar que hay algo mal en nosotros y nos damos cuenta de que es normal y que necesitamos un proceso y luchar porque se den cuenta esos procesos. Que tengamos en cuenta la dimensión humana. Está en nuestra mano. Mándame un WhatsApp cuando lo necesitas. Y si en lugar de mandar un WhatsApp estás un poco pendiente. Ya está, ¿no? A eso me refería. ¿Alguna otra pregunta? No, yo creo que está todo clarísimo. Ojalá que podamos reconstituir ese tejido humano que nos hace y que nos da la dignidad como seres humanos también, y que es tan importante y tan fundamental en todas las facetas de la vida y también en la faceta del duelo, de la despedida. Pero yo creo que ahí hay, no es lo mismo que estoy haciendo una pregunta y va a concluir, lo mismo creo que lo que hay como mucho miedo al dolor, ¿no? No tanto lo que es en sí la muerte, sino a ese dolor, y como que el dolor tenemos que drenarlo, tenemos que ocultarlo, tenemos que taparlo
porque somos como muy frágiles, que está también otra palabra de moda ahora. La pregunta me gusta muchísimo. Efectivamente tenemos miedo al dolor. Y el miedo al dolor genera un dolor del dolor. Y ese dolor del dolor se llama sufrimiento. Y cuando se está hablando de las consolaciones filosóficas que tienen que ver con la pérdida, se pregunta qué tiene que ver si la consolación lo que hace es eliminar el dolor. Y es muy interesante porque hay unas reflexiones de un filósofo alemán del siglo XX que se llama Simmel, y habla de las consolaciones y de lo que hacían. Y cuando habla de las consolaciones dice que la consolación es algo peculiar porque no elimina el dolor. Lo que hace es ayudarte a combatir el dolor del dolor y ser valiente para tener ese dolor. Porque cuando pasas por ese dolor, un dolor que no es el dolor del dolor, empiezas a dar cuenta de la dimensión de eros, de aportación del otro. No eliminas el dolor, no lo puedes ocultar, es que lo que ha pasado, no se puede restañar, no se puede reparar. Pero aunque no se pueda reparar, eso no elimina toda la aportación. Si hay dolor del dolor, si hay sufrimiento, entonces no tienes ningún tipo de posibilidad de poder reconstituirte, ¿no? Hay una película, que me acabo de acordar de ella, que el título, que está protagonizada por Elena Anaya. Es una película argentina. No recuerdo ahora el título, me van ustedes a perdonar. Y es un matrimonio que pierde a un niño. Y al final acaban separándose. Entonces hay un momento en el que el marido no entiende nada. Le dice, pero no me acuerdo del nombre del personaje. Pero estábamos bien. Y entonces, vamos a darnos una oportunidad más, ¿no? Y entonces se van de fin de semana fuera. Ella está muy deprimida todo el tiempo. Y entonces, en ese fin de semana fuera, se lo pasan súper bien. Ella ríe y vuelve a ser la que era, ¿no? Entonces, a la mañana siguiente, el marido se despierta y ella no está. Y entonces empieza a buscarla por todos lados. Y entonces se la encuentra en el bosque. Y le dice, ¿pero qué haces aquí? Pensé que estábamos bien. Y entonces ella dice, ¿no te das cuenta que si soy feliz es como si, el niño se llamaba Pablo, es como si Pablo nunca hubiera nacido? La prueba de mi amor es la dimensión de mi dolor. Yo lo siento por Elena Anaya. El personaje es increíble. Pero qué injusto con Pablo. O sea, me estás diciendo que es más importante la pérdida que todo lo que te ha dado tu hijo, que celebrar a tu hijo. Y me estoy acordando, y además es que me gustaría cerrar así, con palabras de otro. Me estoy acordando de la consolación a Polibio de Séneca. Es una consolación preciosa. Polibio ha perdido a su hermano. Y Polibio no para llorar. Es terrible, ¿no? Y además los romanos que lloran mucho, ¿no? No va a llorar, no poder hacer su vida. Entonces Séneca le escribe esta consolación y le dice, ¿por qué? O sea, entiendo que llores, entiendo que sufras, pero hasta un límite. ¿Por qué sufres tanto? Porque ¿quieres mucho a tu hermano? ¿Quieres mucho a tu hermano? Porque tu hermano te quería mucho a ti. ¿No? Claro, sí, éramos hermanos. Vale, pues somos hermanos. Y entonces, claro, la reflexión de Séneca es la siguiente. Si tu hermano te amaba, querría ser para ti siempre motivo de alegría y no de sufrimiento. Y si tu hermano quisiera que él fuera solo motivo de sufrimiento, entonces no te quería, y entonces pasa de él. Entonces me parece que esa dimensión es importante. Aceptar el dolor y aceptar que efectivamente el mundo ha cambiado. Pero eso no significa que tu vida se tenga que hundir después. Porque un ser humano, un ser querido, un hermano, una madre, una hermana, un padre, un abuelo, un amigo, una amiga, nunca termina. Esta es la historia.
agradecerte tu presencia entre nosotros, y es costumbre en el ciclo del Huerto Cerrado que el autor anterior dedica un libro al autor siguiente. O sea, tú eres la última autora y recibes un libro firmado y dedicado por el autor que estuvo aquí la última vez, que es Luis Alberto Velarde, que nos estuvo hablando del Cristo de Tristán, discípulo del Greco. Así que lo tienes dedicado. Y tú tendrás que dedicar otro libro también al próximo autor que venga. Y también te queremos entregar, ábrelo por favor, te queremos entregar pues, el signo y seña de los misioneros redentoristas, que como sabéis es el icono del Perpetuo Socorro. Es un icono del Perpetuo Socorro oriental, que se pinta en Creta, de Creta viene a Roma, de Roma viene a España, y bueno, pues esto es una recreación que se ha hecho del icono en Polonia. Es la Virgen de la Pasión, con el niño Jesús en brazos, y los dos ángeles con los signos de la pasión y del futuro de Jesús, que no era otro que la muerte. Así que muchas gracias, Ana, por estar con nosotros. Las personas que queráis comprar el libro La muerte en común o el otro de Ana, el del Decir el mal, los tenéis en el fondo, los podéis comprar y ella pues muy gustosamente os lo dedicará y os lo firmará con cariño. Muchas gracias por venir, os informaremos del próximo encuentro. Gracias.